Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Mariana Vendersky nuevamente y bueno, para dar inicio a esta nueva unidad, la unidad 4, que habla de las vías, sobre todo las vías de la sensibilidad, vamos a pasar nuevamente por el tálamo, que lo vimos brevemente en la unidad anterior, solamente para ver dónde estaba, pero bueno, ahora vamos a profundizar un poco más. Acá vemos una disección hermosa que es de la cátedra 1 de anatomía, la cátedra vecina a la nuestra, donde aislaron solamente el tálamo para ver dónde está ubicado en el cerebro, pero nada, ahora vamos a ir viendo lentamente. Bueno, imagínense que el tálamo es como si fuera una gran estación central, como si fuera una gran estación central de subte o de tren, ¿sí? Donde hay muchas cosas que llegan a ella, a lo mejor se integran y después salen para otros lados. ¿Sí? Eso vendría a ser, y de hecho la ubicación que tiene en el centro del encéfalo no es casual, ayuda a que pueda hacer esa función. Así que uno lo podría ver como una compuerta de la información que llega a la corteza cerebral y que la puede facilitar o la puede inhibir según el estado del individuo. O sea, no es que simplemente pasa por ahí y sigue, sino que hay todo un procesamiento de la información en el tálamo. Bueno, como les decía, no es solamente un relevo, sino que modula la información en más o en menos antes de llegar a la corteza. Eso en cuanto a lo sensitivo, y para lo motor también participa en la integración de la información motora desde el cerebelo y de los ganglios de la base y la transmite a regiones corticales vinculadas al movimiento. Bueno, un repaso de dónde se encontraba, ¿sí? Imagínense que si el cerebro fuera un durazno, el tálamo estaría en el lugar del carozo. Está bien en el centro, ¿sí? del encéfalo, separado un tálamo del otro por el tercer ventrículo, que es digamos, una hendidura muy finita que hay entre los dos hemisferios. Y bueno, acá lo tienen, ¿sí? De una vista lateral, superior, anterior y posterior. Bueno, acá lo vemos en un preparado, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de dónde está el tálamo? Justamente por esta hendidura que les decía, que es el tercer ventrículo. Esto que vemos acá son los ventrículos laterales. Repasemos, acá tenemos el caudado. Este es el fornix, trígono fornix. Acá tenemos el cuerpo calloso. Y fíjense que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por un pequeño agujerito que casi no se ve acá, que se llama foramen de Monro, foramen o agujero de Monro. Así que los límites estarían dados por el fornix y el tálamo, diríamos. Siempre que yo vea tercer ventrículo, voy a tener tálamo o debajo el hipotálamo. ¿Sí? Ven que tiene una forma redondeada como si fuera un huevito. Acá lo vemos en un corte axial, ¿sí? También de vuelta tercer ventrículo, foramen de Monro, ventrículo lateral, caudado, lenticular. Fíjense que está separado de el núcleo lenticular, o sea, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, por el brazo posterior de la cápsula interna. Y del otro tálamo por el tercer ventrículo, como dijimos. El lenticular está separado del caudado por el brazo anterior de la cápsula interna. Esta relación con el brazo posterior de la cápsula interna es importante porque si ustedes tuvieran una lesión acá en el tálamo, afectaría también las fibras que están subiendo y bajando por acá. Bueno, acá lo tenemos en un zoom un poco más de cerca, ¿sí? Un tálamo, el otro tálamo, a veces están unidos en una partecita, por una parte que se llama masa intermedia o comisura intertalámica. Si miran con atención van a ver que tiene una laminita de sustancia blanca adentro, ahora lo vamos a ver con más detalle. Y esto que están viendo acá es el brazo posterior de la cápsula interna, esto, ¿sí? Miren cómo se continúa con el pedúnculo cerebral acá, porque está llevando la vía motora, que está pasando justo por ahí. Bueno, debajo del tálamo tenemos el núcleo subtalámico, eso ya lo habíamos visto en otra clase. Acá tenemos otro preparado con una vista lateral, digamos, de la cara medial, ¿sí? Eso que se ve allá al fondo es el tálamo, es como si estuviéramos metidos adentro del tercer ventrículo. Fíjense, acá tenemos los tubérculos cuadrigéminos, superiores e inferiores, el acueducto de Silvio, el resto del mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Hacia arriba de esto, si uno trazara una línea que pasa por los tubérculos cuadrigéminos, diría, bueno, acá termina el tronco, ¿sí? Hacia arriba de esto, fíjense que hay todo esto que está acá, que es el hipotálamo. De hecho, la parte que más se ve, que se ve desde la base del cerebro,
es esa, que son los tubérculos mamilares, ¿sí? Esas pelotitas que están ahí que son partes del hipotálamo. ¿Dónde termina el hipotálamo y dónde empieza el tálamo? Bueno, fíjense que acá hay un surquito, ¿sí? Subtalámico, que es lo que va a separar el tálamo, ese huevo que se ve atrás, del hipotálamo que está acá. Bueno, les cuento las otras cosas que están viendo por acá. Este es el fornix, esta es la comisura anterior, y esta es la parte del fornix que lleva los cuerpos mamilares, y esta es la parte del fornix precomisural que se va a ir al frontal. Bueno, ahí tienen de vuelta, para que se vea un poco más de lejos, el límite entonces entre el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Bueno, pasemos a hablar entonces de los grupos nucleares que tiene el tálamo, porque en realidad no es una sola cosa, sino que son un montón de núcleos todos amontonados, ¿sí? Son como 50 núcleos, pero uno los divide en un grupo nuclear anterior, un grupo medial, lateral, un grupo intralaminar y reticular, los de la línea media y un grupo posterior. Acá vemos un tálamo visto desde arriba, más o menos, digamos, sí, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, fíjense, tienen esta laminita de sustancia blanca que dijimos que se llama lámina medular interna. ¿Qué limita este grupo nuclear anterior, ¿sí? De este grupo nuclear medial, del grupo nuclear lateral? Ven que son varios núcleos, ¿sí? Los núcleos intralaminares están adentro de la lámina medular interna y los del complejo posterior. Acá el que está faltando es un núcleo que se llama reticular, que envuelve todo el tálamo como si fuera una cáscara de un huevo. Bueno, y también tenemos los núcleos de la línea media. Vamos a ir viendo uno por uno, tranqui. ¿Sí? Así se ve en un preparado, entonces, ven que está la laminita esta. Según donde yo vaya cortando van a ser los núcleos que pueda haber, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un núcleo intralaminar, acá hay algunos de los núcleos de la línea media que están cerquita del tercer ventrículo, núcleos laterales, núcleos posteriores, etc. Fíjense la relación con la cápsula interna. Bueno, la mayoría de las vías neurales que vamos a ver a continuación, cada vez que pasa por una estación, la información se transforma o se extrae alguna característica. Por ejemplo, en la vía óptica, supónganse, las neuronas en diferentes niveles de la retina o de la corteza visual van procesando la información y además tienen como distintos campos receptivos. Algunos enfatizan el color, otros el contraste o el movimiento. En cambio, en las neuronas talámicas no se van a desarrollar cambios en los campos receptivos. Sí se toman decisiones acerca de qué información va a pasar a la corteza. Y ese es el rol que tienen las neuronas talámicas. El tipo de información que atraviesa cualquier neurona talámica es función de sus aferencias, o sea, de las fibras que llegan hacia las neuronas del tálamo, y de sus eferencias, las neuronas que salen, ¿sí? Entonces, los núcleos los definimos en la función por lo que le llega y por lo que le sale. Todos los núcleos talámicos, excepto el núcleo reticular, son variaciones sobre un tema común. El núcleo reticular, ¿se acuerdan que es el que envolvía el tálamo? De hecho, este núcleo reticular, en el desarrollo, no forma parte del tálamo realmente, sino que es parte de la formación reticular. Es como una continuación de la formación reticular del tronco que sigue hasta arriba y de hecho tiene otras características. Sin embargo, como está rodeándolo y tiene mucha participación en la función del tálamo, lo consideramos parte de él. Todos los demás núcleos que vamos a ver son una mezcla de neuronas de proyección, la mayoría son neuronas de proyección, y después hay algunas interneuronas chiquititas que usan GABA como neurotransmisor. Bueno, acá entonces tenemos un esquema del tálamo, ¿no? Una vista dorsal, ahí ven los distintos núcleos, ahora vamos a ir viendo uno por uno. Esto sería un corte así, este nivel, un corte coronal, ¿sí? Donde puedo ver los núcleos que están adentro en la línea media, que en este no se ven tanto, y visto de atrás para poder ver los cuerpos geniculados, por ejemplo, o el pulvinar un poco mejor. El grupo anterior. En los humanos hay solo un núcleo, en el grupo anterior. Recibe aferencias de los núcleos mamilares, del hipotálamo, esos que vimos que estaban ahí abajo, y también del hipocampo, del presubículum. Conecta con la corteza del cíngulo y con la corteza frontal. ¿Se acuerdan que decíamos que la función de los núcleos iba a ser función de sus aferencias y de sus eferencias? Entonces,
con estas conexiones que tienen que ver con el hipotálamo, con el sistema límbico, digamos, ¿sí? Y con el lóbulo frontal, pensemos qué función puede tener. Bueno, el tracto que los conecta se llama tracto mamilo-talámico de Vic-Dazir, ¿sí? Y la función entonces va a ser sobre todo, tiene que ver con la memoria, sobre todo la memoria episódica, que tiene que ver en el hipocampo, y con la emoción, ¿sí? Es un grupo nuclear, un núcleo en el caso de los humanos, que participa en la parte cognitiva. Lesiones en este núcleo lo que van a dar son trastornos de memoria y falta de iniciativa por las conexiones con el lóbulo frontal. Este sería entonces, ¿sí? Núcleo anterior. Acá está visto de atrás, entonces vemos un pedacito nada más. Bueno, el grupo medial, el principal núcleo de este grupo es el núcleo dorso-mediano. Tiene 3 partes, cada una se conecta a una parte de la corteza frontal, áreas 8, 9, 10, 11 y 12. Las aferencias vienen de los ganglios basales, de la amígdala, del mesencéfalo. ¿Sí? Entonces, una de las funciones va a ser la memoria, también la conducta afectiva, pero sobre todo la toma de decisiones. Tiene que ver con la parte de los ganglios de la base, la amígdala es lo que le da la conducta afectiva, los ganglios de la base, la toma de decisiones. Si se secciona la vía que va del núcleo dorsomediano al lóbulo frontal, es equivalente a hacer una lobotomía. Sí, habrán escuchado este procedimiento de psicocirugía que consistía en desconectar el frontal de todo lo demás. Bueno, este sería, ¿sí?, el grupo medial, dorsomediano y centromediano. Bueno, en el grupo lateral en verdad hay un montón de núcleos, ¿sí? Hay en realidad un grupo lateral dorsal y un grupo ventral. El dorsal está compuesto del lateral dorsal, lateral posterior y pulvinar. Ahora vamos a mostrar dónde están. El lateral dorsal tiene las mismas aferencias y eferencias que el núcleo anterior, por lo cual tiene la misma función. Estos dos, lateral dorsal y anterior, forman el tálamo límbico. Acá tenemos lateral dorsal, lateral posterior, pulvinar. ¿Sí? Visto de atrás, así vemos al pulvinar y el lateral posterior. Fíjense que están muy cerquita estos dos, como para compartir funciones, ¿sí? De hecho, estos dos forman un complejo nuclear de asociación multimodal. ¿Qué quiere decir? Que asocian distintas modalidades sensitivas, por ejemplo, visión con audición, con emoción o con somatosensación. No reciben ni el pulvinar ni el lateral posterior aferencias directas de ninguna vía larga, sino de otros núcleos talámicos y proyectan áreas de asociación. En la última unidad vamos a hablar un poco más de qué son estas áreas de asociación. El pulvinar, por ejemplo, conecta con áreas de asociación parietales, temporales y occipitales, o sea, en la unión de esos 3 lóbulos, ¿sí? Tiene que ver con la atención visual selectiva, que es eso, encontrar un objeto dentro de muchos otros. ¿Vieron como esos jueguitos de buscando Wally? ¿Dónde está Wally? Que uno tiene que buscarlo. Bueno, para eso uno usa el pulvinar, para encontrar la remera dentro del ropero, para encontrar el condimento dentro de la alacena. Son todas cosas que a los hombres les cuesta hacer, perdónenme, pero la verdad es que las mujeres tenemos más desarrollado el pulvinar y no es algo casual este tema de la atención selectiva, porque seguimos siendo como éramos en la época de los cavernícolas, que a nosotras lo que teníamos que hacer era recolectar y los varones se encargaban de cazar. Por eso nosotros no entendemos tan bien los mapas y sí podemos encontrar el hongo o la valla correcta dentro de muchos otros. Bueno, también se ha dicho que participa en el habla y en los mecanismos de dolor, pero bueno, no es tan estudiado el pulvinar. Dentro del grupo lateral habíamos dicho que teníamos otro grupo que era el grupo ventral, dentro de los cuales tenemos ventral anterior, lateral y posterior. Esto es un grupo que es modalidad específica, porque recibe aferencias directas de las vías sensitivas y proyectan a áreas corticales específicas. Por ejemplo, la vía del dolor o la vía del tacto, ¿sí? Van a ver que van a un núcleo específico y después de ahí van al área somatosensitiva primaria. El ventral anterior conecta con el globo pálido interno, los núcleos intralaminares, la corteza premotora y prefrontal y la sustancia anhidra. La lesión del ventral anterior alivia algunos trastornos del movimiento. El ventral lateral
está conectado con núcleos cerebelosos, con el globo pálido interno, con el área 4, con lo cual ven que además de tener una modalidad específica sensitiva, también tiene que ver con el control motor. El ventral posterior, entonces, medial y lateral, que son para las vías sensitivas. Sí, lateral para la que viene de los miembros, ventral posterior medial para la que viene de la cara. Entonces, estos dos son los que forman el tálamo motor. Acá está, ventral anterior, lateral y posterior. Bien. Dentro de los núcleos intralaminares, a uno le cuesta creer que dentro de una laminita de sustancia blanca haya núcleos, pero sí, hay un montón. Hay un grupo caudal y un grupo rostral. Dentro del grupo caudal tenemos un núcleo centro-mediano y otro parafascicular. Y dentro del grupo rostral, paracentral, centro-lateral y centro-medial. Bueno, las aferencias vienen de muchos lugares medio difusos, de la formación reticular, del cerebelo, del haz espinotalámico que trae dolor y temperatura, del globo pálido, de las áreas 4 y 6. O sea, ven que recibe muchas aferencias. Y las eferencias van a otros núcleos talámicos, al estriado y al putamen. Acá algún ejemplo de estos núcleos intralaminares, ¿sí? Central lateral, centro mediano parafascicular, no entraban todos en el dibujito. Bueno, los de la línea media están en los márgenes del tercer ventrículo, reciben aferencias del hipotálamo, del tronco, de la amígdala, del giro parahipocampal y proyectan a la corteza límbica y al estriado ventral. ¿Qué les parece? ¿Qué funciones puede tener? Emoción, obviamente, memoria y función autonómica por las proyecciones con el hipotálamo. Bien. Por último, por anteúltimo, el grupo reticular, el núcleo reticular es, como dijimos, una continuación de la formación reticular del tronco. Recibe aferencias de la corteza y de otros núcleos talámicos. Y proyecta a otros núcleos del tálamo regulándolos. Tanto los intralaminares que vimos antes como el núcleo reticular, fíjense que reciben y emiten fibras en forma difusa, los otros iban como más puntuales. El reticular, al formar parte de la formación reticular, tiene que ver con la reacción del despertar, forma parte del sistema activador reticular ascendente. Y también con la transmisión de dolor. Bueno, este es el núcleo reticular, ¿ven? Que es como un cascarón que está envolviendo el tálamo por fuera. Bueno, metatálamo, en realidad casi nadie se refiere así, pero bueno, vamos a ponerlo. Son los cuerpos geniculados medial y lateral. Serían parte del grupo nuclear posterior. El cuerpo geniculado medial es la estación de relevo para la vía auditiva y el cuerpo geniculado lateral para la vía óptica. Ya lo descubrió eso Galeno en el siglo II. Acá lo tenemos entonces, geniculado lateral y geniculado medial. Bueno, como dijimos, entonces cada uno de estos grupos nucleares van a proyectar áreas específicas de la corteza. Acá no están todas mostradas, pero ven, por ejemplo, el grupo nuclear anterior, que dijimos que proyectaba el parahipocampo, el cíngulo, etc. ¿Sí? Como, por ejemplo, ventral posterolateral, que es el que recibe la vía sensitiva, va a ir a la corteza somatosensitiva. ¿Sí? Medial, ventral posteromedial, que sería este turquesa, va a ir al área de la cara. El cuerpo geniculado medial va a ir a la corteza auditiva, el lateral va a ir a la corteza visual, ¿sí? Así sucesivamente. Bueno, y el dorso mediano que dijimos que iba al prefrontal. Entonces, uno podría decir que hay un tálamo motor, sobre todo los núcleos ventral anterior y ventral lateral, algunos núcleos que son sensitivos, ventral posterior, y los cuerpos geniculados, lateral y medial, o externo e interno. Los límbicos son el núcleo anterior y el lateral dorsal, que dijimos que tenían las mismas proyecciones. Algunos son núcleos de asociación, como el dorso mediano, el pulvinar y el posterior. Y después hay núcleos reticulares o inespecíficos, ¿no? El reticular, el intralaminar y de la línea media. Otra manera de dividir los núcleos del tálamo. Entonces, estos son modalidad específico, o van a ser motores o sensitivos o límbicos. Estos son de asociación,
multimodal. Y por último, reticulares y de la línea media, intralaminares, son inespecíficos. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.